Hola y bienvenidos a todos a Impulso Docente, la segunda temporada de entrevistas de Primer Impulso. Mi nombre es Pia Luz Mercado, soy actriz y artista escénica en formación. Formo parte del equipo de Primer Impulso y por el título creo que ya se pueden imaginar sobre qué tema vamos a hablar el día de hoy. Así que sin más preámbulos, les presento a nuestro invitado del día de hoy, un docente que sin dudas ha marcado mi formación profesional, César Samayoa. Aplausos. Gracias. En eso yo prendo mi cámara. Sí, sí. Ah, hola. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de Bien, hoy? bien, tranquilo, tranquilo. Ok, bueno, para comentarles quién es este personaje, este gran docente, César Samayoa es un antropólogo licenciado en la Universidad Católica del Perú con estudios de maestría de sociología en la Universidad de Manchester, Inglaterra. Es docente de antropología desde el año 1970 en la Universidad Católica del Perú y de comunicaciones en la Universidad de Lima desde los 80. Ha realizado 5 cortometrajes de temas antropológicos, una serie de televisión para niños y algunos programas con temas de interés académico, además de múltiples entrevistas para los medios sobre diversos temas que pueden encontrar en YouTube. Al profesor le encanta hacer entrevistas, ¿verdad? ¿Canta qué? Le encantan las entrevistas. Me encanta conversar. Es por eso que estamos aquí el día de hoy, Sí, profe. Entonces, profe, el día de hoy conversaremos acerca del cine peruano. Vamos a adentrarnos un poquito en la ley de cine y la demanda del cine nacional. Así que, en primer lugar, como para poner en contexto a nuestros queridos espectadores, podría darnos una breve inducción sobre cómo relacionamos la difusión cultural, es decir, las industrias culturales, incluyendo el teatro y el cine, con la antropología y por qué lo hacemos, por qué es importante hacerlo. bueno, en realidad hay una especialidad que se puede estudiar incluso en las universidades. La católica tiene, por ejemplo, una maestría en cine antropológico. La idea es básicamente usar el cine, o sea, las cámaras, para desarrollar algunos eventos pues, de interés antropológico que ocurren en cualquier lugar del mundo. Es toda una línea, es una carrera, hay probablemente cientos de miles de cineastas que se han dedicado a eso, ¿no? Algunos antropólogos que han aprendido a hacer cine y algunos cineastas que tienen algún interés en la antropología. Ahora, yo te podría decir, eh, poniéndome un poco fuera de este marco, que es lo que siempre me ha interesado a mí, salirme de las circunstancias convencionales, que todo cine o toda obra de teatro tiene un interés antropológico en dos vías. Una es la vía del contenido, qué cosa es lo que estás poniendo ahí, y la otra es la vía de la forma. O sea, ¿por qué este tipo de actividad humana, que se llama cine o teatro, cómo encaja con la sociedad, cómo encaja con la gente, o cómo desencaja también, ¿no? Porque hay mucha gente que, yo te diría que la mayoría de la población mundial ni va al cine ni va al teatro, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un interés antropológico en los dos sentidos. ¿Por qué vas al cine? Y el otro es ¿por qué no vas al cine? ¿Por qué Ujú. vas al teatro y por qué no vas al teatro? Entonces, al ser el cine y el teatro una creación humana, es imposible que un antropólogo no esté interesado en ese tema, ¿no? Así que para mí el interés es por ahí en primera instancia. En segunda instancia, yo cuando todavía tenía dudas sobre mi profesión, no sé si tú sabes, creo que nunca les he contado esto, pero yo cuando ingresé a la católica, hace
más de 50 años, yo pensaba estudiar Derecho. Luego, a la mitad de Estudios Generales Letras de la Católica, pensé en Psicología. Al final terminé estudiando Economía para el Desarrollo. Hice 4 o 5 ciclos en Economía para el Desarrollo, pero no pude seguir con la carrera porque no me sentía preparado para la matemática, la estadística, en fin, la econometría y todas esas cosas. Sí, me Dejé la imagino. universidad un ciclo, 6 meses, y regresé a estudiar antropología y terminé ahí, ¿no? Entonces, y en un momento determinado, yo estudiaba antropología en la Católica, pero también estudié cine en la escuela de Armando Robles Godoy. Y mi interés era hacer un cine antropológico. Al final hice 5 o 6 cortometrajes que puedes calificarlos como antropológicos, pero como te digo, la antropología tiene interés en todo lo que haga el ser humano. Y ahora estamos en una etapa verdaderamente interesantísima, ¿no? Porque no solo por la pandemia, sino hace rato que esta nueva tecnología de las cámaras digitales ha cambiado muchísimo. Si hubiera tenido esta posibilidad hace 40 años, creo que hubiera hecho mucho más cortometrajes que lo que hice, porque es más fácil hacer ahora. Las cámaras son más asequibles, más baratas. En mi época hacer cine verdaderamente era muy difícil, muy costoso. Y yo no tenía mucha paciencia, digamos, con la economía. Por eso es que en algún momento, no sé cómo, creo que está dentro de tu lista de preguntas, me dediqué a enseñar, ¿no? Pero la antropología siempre va a tener interés en el cine, el teatro, la pintura, cualquier manifestación artística o cualquier otra manifestación humana. Wow, creo que es muy interesante todo lo que usted me menciona. Y si después vamos a hablar, vamos a tener unas preguntas un poco más así personales, pero sí, creo que algo que aprendí cuando usted nos enseñó es que el ser humano es un ser muy complejo y que la antropología es justamente lo que es estudiar, ¿no? También al ser humano y todo lo que el ser humano hace. Y ahora adentrándonos un poco más concretamente en el tema del cine peruano, Mm. eh, desde un punto de vista cultural, esta palabra tan polisémica, Es como usted polisémica, ¿ves? ¿Ves? exacto, Qué bueno que hayas aprendido. siempre, desde un punto de vista cultural y equitativo, y por equitativo me refiero a tomando en cuenta, tomando en consideración a todos los departamentos del Perú, su historia, ¿usted realmente cree que nuestro cine, el cine peruano, refleja la realidad nacional? De todas maneras la refleja. O sea, es imposible que no lo haga, ¿no? Y no importa cuál cine sea. Tú puedes tener, por ejemplo, una película como Retablo, que ve un poco el tema de la homosexualidad. Yo no estoy seguro si realmente la idea del director es presentar la homosexualidad en un contexto de una comunidad andina en el Perú. Alguna gente lo ha tomado por ese lado. Yo creo que en realidad él lo que ha pretendido es simplemente poner el problema de la homosexualidad en el contexto de una familia. Que esa familia esté ubicada en el Ande peruano es lo de menos. Lo que importa son las relaciones personales que ocurren ahí. Y por otro lado tiene películas como A su madre, por ejemplo, que son películas, también es cine peruano, que su único interés es vender una comedia con un actor que tiene capacidad histriónica, que ha ganado muchos méritos haciendo de Pat Brown, por ejemplo, Ya, y que puede de alguna manera recuperar una inversión relativamente alta, y todo eso es el cine peruano, ¿no? Entonces, o sea, digamos, no podemos decir que el cine peruano tenga una tendencia, hay varias tendencias,
Y hoy día, por ejemplo, gracias a la tecnología, y en ese sentido yo soy muy positivo con la tecnología, las cámaras de video han logrado realmente democratizar mucho más el cine. Y yo ya no sé incluso si estamos hablando de cine. Alguna vez lo hemos conversado esto en clase, ¿no? Porque ya no se filma, ya no hay esas aulas, esos espacios que se llamaban los cines, con butacas, con apagar la luz y todo eso. O la Parece que cinta. estamos viviendo una revolución. Ujú. Y es cierto que esa revolución nos ha caído bien, en el sentido de que mucha gente que no tiene tantos recursos económicos están haciendo obras, vamos a hablar así en abstracto, obras grabadas en video y presentándolas en distintos lugares. Eso es muy bueno. Lo otro también, el problema es que el cine llamado comercial, este que circula en las salas de exhibición que todavía existen, es un cine, es un espacio muy difícil de acceder, porque está controlado por empresas transnacionales que monopolizan, digamos, la, uh, el uso de ciertos films. Casi todos esos films vienen de distribuidoras norteamericanas y ellos imponen de alguna manera en sus cines lo que quieren ver. En ese espacio es muy difícil que el cine que se hace en el Perú pueda tener un lugar, pero me da la impresión que lo que está pasando ahora es que este movimiento peruano, ya no sé, cinematográfico, digamos, ha encontrado otros espacios en casas familiares, en lugares, en espacios públicos, digamos, de las municipalidades. En fin, hay una serie de lugares que se están utilizando ahora para presentar estas obras. Y yo ya no sé, cómo te digo, si llamarle cinematográfica, porque no se filman. Ya nadie filma en este momento. Todo el mundo está grabando en video. Incluso en Hollywood están grabando con cámaras de video. O sea, en ese sentido yo te diría que estamos frente a un cambio tecnológico que de muchas maneras nos ha beneficiado. Pues, la cantidad de gente que está haciendo estas obras en video es verdaderamente impresionante. El otro día nomás veía, por ejemplo, mujeres haciendo cine. Hay como 40 mujeres que están haciendo cine. Otra vez, cine entre comillas, ¿no es cierto? Y también debe haber unos 80 hombres que lo están haciendo. O sea, hay muchísimo más gente que está dedicada a esto. Y no solo es el director o el productor, sino también son todo el equipo que lo rodea. Claro. O sea, ya Entonces hay un movimiento mundial, es mundial, no es peruano, que ujú. verdaderamente estamos en una revolución. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, las revoluciones son interesantes porque de pronto tú te encuentras en medio de una revolución y ni siquiera sabes qué está ocurriendo. Pero hace rato que estamos viviendo una revolución tecnológica y las cámaras de video, incluso los teléfonos. Yo he visto obras grabadas en celulares de teléfono con muy buena calidad. Imagínate, pues, no necesitas comprarte una cámara de cine de $40,000, comprar películas, mandarlas a revelar, en fin, un proceso que en mi época era verdaderamente costoso. Por eso es que los cineastas de mi época verdaderamente son casi mártires, ¿no? Pero ahora es mucho más fácil hacer el asunto y tengo la impresión de que en poco tiempo las salas de cine van a desaparecer. Ya no se va a necesitar eso, porque ahora tú vas a poder ver estas obras en el formato que estamos, por ejemplo, ahorita tú y yo, o en YouTube, o en Netflix, en tu Claro. casa, ¿no es cierto? Entonces, cada vez va a ser más difícil que la gente salga de sus casas, vaya a un cine, compre su entrada
se siente en un cine y le apaguen la luz y empiece a ver una película, que ya no es Ujú. película, ¿no? ¿Es cierto? O sea, estamos en eso, es una revolución tecnológica que nos ha cambiado ese sistema. Y yo en general, como te digo, soy optimista porque creo que hay una democratización del cine y del video. Con el teatro no estoy seguro que pase lo mismo, porque el teatro siempre, por lo menos el que se concibe formalmente, es un teatro que necesita un local y el actor tiene que estar vivo frente al espectador. Yo tengo la impresión de que muchas de estas cosas que se han conseguido van a perdurar. Realmente no sé cuál es el futuro del teatro en este nuevo formato. Y del cine ya lo sabemos, el cine ha cambiado, muchísimo ha cambiado. Sí, eso es muy cierto. Incluso, o sea, no solo Netflix, ¿no? Por ejemplo, ahora Disney tiene su propia plataforma o Amazon también tiene su propia Todos, plataforma. Amazon, HBO, Fox, HBO. hay una plataforma inglesa. Yo hace 3 años, desde que entré a Netflix, prácticamente ya no veo la televisión local, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Yo Y tampoco consumo. eso es un cambio tremendo. Que Sí, no nos damos cuenta que está ocurriendo, pero está ocurriendo y nos cambia todo. creo que también ir al cine o ir al teatro es una experiencia, ¿no? Es ir, comprar tu entrada y ver el cine o ir a un teatro y sentarte y que el actor esté ahí en vivo y en directo contigo actuando, es toda una experiencia. Eh, pero ahora, eh, y explayándome un poco más, ya contando cifras reales, tengo conmigo acá el famoso ensayo que inspiró esta entrevista. Que bueno, ya le dije que no merecía esta nota, lógicamente, que merecía mínimo un 18, pero aquí yo hablo acerca de la ley de cine y por qué había tanta controversia, por qué cuando salió muchas personas, muchos actores del medio, directores, guionistas no estaban de acuerdo. Y hay cifras muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en 2016, InfoArtes, que es es un portal del Ministerio de Cultura, afirma que el cine transmite una forma de ver el mundo, aprenderlo y comunicarlo porque tiene un poder con el cual se discuten, negocian y constituyen múltiples valores e identidades y creo yo incluso opiniones, ¿no? Como un claro ejemplo de esto es Retablo, que es una cinta cinematográfica peruana muy reconocida, de la que usted está hablando, y también contribuyen con el reconocimiento de nuestra diversidad cultural. Pero algo que particularmente llamó mi atención, y es por eso que yo escribí ese ensayo, son las cifras, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Dirá usted, ¿a qué se refiere? Eh, en 2014 encontré un portal web que decía que México poseía 5.678 pantallas. Luego estaba Brasil con 2.833 y Perú ocupaba el quinto lugar de esa lista con 555 pantallas. Entonces, ¿Pantallas te refieres a salas de exhibición? sí, sí. Así ya. Entonces, usted o nuestros espectadores dirán, ok, no es una cifra tan alarmante, pero es que aún no habla acerca de los estrenos. Y vamos a poner de ejemplo a Argentina, nuestro país vecino, ¿no? Argentina es el país con la mayor oferta de estrenos cinematográficos, con una alta cifra de 436 estrenos, de los cuales 269 son extranjeros y 167 son producciones nacionales. Entonces, esto quiere decir que el 38,3% aproximadamente de largometrajes eran nacionales e ingresaron a la cartelera comercial. Eh, entonces, antes de hacer esta entrevista, investigué un poco más acerca de si la ley de cine había cambiado, qué estaba pasando en el medio con el cine peruano. Y a inicios del año se indicó que el 2019 fue un buen año para la cinematografía nacional, con un total de 35 películas nacionales estrenadas. Y se estimaba que para este año serían 40, según DAFO, ¿no?
Sabemos que por la coyuntura nacional que, bueno, internacional que estamos pasando, eso no va a ser posible, pero creo que no es necesario hacer la comparación porque es bastante clara, ¿no? Eh, y bueno, respecto a la ley de cine, discutida en 2019, creó controversia porque los fondos asignados para la promoción de la producción cinematográfica eran considerados insuficientes porque además son sometidos al Ejecutivo, al Congreso y le dan mil y un vueltas a ese presupuesto, ¿no? Según Francisco Adriansen Merino el año pasado. Pero aún más allá existe otro problema. La ley puede solucionar a corto plazo el tema financiero, ¿no? De alguna manera u otra. Pero Diego Pereira, en 2019, y es lo que usted nos estaba mencionando, es que el sector privado se ve eh, más beneficiado porque no apoyan el cine nacional porque, según Diego Pereira, no es rentable. Y claro, no todo tiene que ser rentable, pero eh, para eso se supone que está el Estado, ¿no? Y usted decía, por ejemplo, que las empresas de cine de repente no apoyan tanto estos largometrajes nacionales, ¿no? Un claro ejemplo es, por ejemplo, Rosa Mística, que es un largometraje peruano nacional acerca de Santa Rosa de Lima. Está protagonizado por Fiorella Pena, si no me equivoco. Sí. Y este largometraje, esta película, estuvo en cartelera durante un tiempo muy corto y estaba en cines que no eran tan concurridos, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, tomando también en consideración que el espectador peruano prefiere o tiene una tendencia al cine internacional antes que el nacional, ¿cómo, desde su punto de vista, se puede revertir esta situación? Es decir, ¿qué podría ofrecer el cine peruano con sus limitaciones para que el espectador pueda empatizar con ello? Es muy difícil realmente eso, ¿no? Porque, digamos, las teorías de la comunicación han tratado este tema. Si realmente, por ejemplo, el gusto por determinado tipo de cine está formado por la experiencia que tiene la gente de ver cine o no. Eh, en general puedo decirte que sí. Creo que la mayoría de espectadores que van a los cines comerciales usan el cine de una manera muy peculiar, digamos, ¿no? Ellos quieren divertirse, ellos quieren entretenerse, quieren ver los carros reventar, quieren ver las balas, quieren ver acción, quieren ver ese tipo de cosas. Uh, entonces, si tú le pones una película reflexiva que lo siente en el asiento y lo cuadre de alguna manera, obviamente van a rechazar eso. También hay un rechazo social. Si tú pones una película, por ejemplo, donde los protagonistas son campesinos andinos, la mayoría de gente de Lima no solo no le interesa, sino que le molesta ver ese tipo de cosas porque no quieren aceptar que eso es parte de la realidad peruana. Entonces, sí hay una costumbre en el Perú de ir a ver un tipo de cine y eventualmente rechazar el otro. Lo que es interesante, por ejemplo, y esto yo lo he estudiado ya de hace muchos años, creo que les conté en la clase alguna vez, hubo en los años 80 más o menos, una película peruana que se llamaba Gregorio, que la hicieron el grupo Chasqui, que ese año recaudó más dinero que cualquier película extranjera que trajeron al Perú. Y después, al año siguiente, me parece, o cerca, una película de Lombardi, La ciudad y los perros, que era una novela de Vargas Llosa que la llevó al cine, también hizo una recaudación importante, ganándole a muchas películas extranjeras. Incluso, yo no sé si ocupó el primer lugar en recaudación, pero estuvo cerca. Lo que yo averigüé en una investigación que hice es que la gente que fue a ver a Gregorio no es la misma gente que va a ver cine internacional, es otra gente.
igual ¿cómo se llama? La ciudad de los perros, y con muchas películas peruanas. Es como que el tema de los nichos, ¿no es cierto? Como lo describen los publicistas. O sea, tú tienes en Lima cerca de 10 millones de personas. Debe haber unas 50.000, 60.000 personas que suelen ir a estas salas que conocemos, a Cinemark, a esas otras, y ver todas estas películas norteamericanas de acción o qué sé yo. Pero cuando se presenta una película peruana, como por ejemplo Retablo, otra gente es la que va al cine, no es la misma. Algunos son los mismos, pero en la mayoría es otra gente. Ten en cuenta que 10 millones de personas deberíamos tener una muchísima mayor afluencia en los cines, y sin embargo no pasan de 50 o 60.000. Ujú. Entonces el cine de por sí ya es un medio que la gente lo restringe, no le interesa mucho ir al cine, peor el teatro. ¿Eh? Tú sabes como artista en ciernes que las salas, si bien es cierto que hay en Lima ahorita unas 30 salas de teatro, la afluencia de gente, si el cine tiene 50 o 60.000 personas, la gente que va al teatro no debe pasar más de 10.000, Cierto. ¿no es cierto? Entonces, es un fenómeno de ese tipo, ¿no? Ahora, lo que es interesante es que este cine peruano, que se hace en Lima, se hace en Huancayo, se hace en el Cusco, se hace en Arequipa, está llevando sus obras a otro tipo de salas, Ujú. ya no a estas salas convencionales de los cines, por varias razones. En primer lugar, porque esas salas prácticamente te prohíben que vean la película, no te la van a poner porque no les interesa. En segundo lugar, porque ellos han descubierto estos espacios donde de repente no son 200 personas en una exhibición, pueden ser 40, 50, 60, pero son espacios que les permiten a ellos tener una capacidad, digamos, de recuperación económica y eventualmente de que su película se vea. Entonces, es el problema clásico del Perú. El Perú es un país muy fragmentado. Entonces, hay una élite que no es más allá del 1 o 2% de la población que va al cine convencional, paga una entrada de 20 soles y se sienta a ver una película. Pero Ujú. hay mucha otra gente que está alimentando no solo económicamente a estos videastas peruanos, sino también están viendo películas de su propia realidad y su propio entorno. Esa es la revolución que estamos viviendo. Y esto está ocurriendo en todo el mundo, ¿eh? No es un asunto peruano. Nigeria, por ejemplo, Nigeria es un país africano muy pobre. Sin embargo, Nigeria ocupa el tercer lugar en este momento en la producción de films, que también es video, y ellos tampoco están poniendo sus películas en salas convencionales. Las llevan a sindicatos, las llevan a colegios, e incluso en hogares, las hogares que la gente puede juntar 30, 40 sillas, ponen las sillas, ponen el video y se sientan a ver, entre comillas, la película. Ujú. Eso les ha producido a ellos un fuerte ingreso económico. En este momento, por ejemplo, así como se habla de Hollywood, se habla de Bollywood, se habla Ujú. también de Nigeria, Claro. el cine nigeriano, Ujú. ¿no? Yo tengo la impresión de que eso es lo que va a pasar en el Perú, o ya está pasando. Sí. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, a estas alturas decir, basado en cifras oficiales de las salas que conocemos, qué cosa es lo que la gente está viendo. Ujú. Porque también probablemente poca gente, creo que no sé cuánto tiempo duró en los cines Retablo, pero si poca gente la ha visto en los cines, probablemente mucho más gente la ha visto en otros sitios, Sí, eso es muy cierto. incluso en plataformas.
Sí, ahora ¿no? está en Netflix. Si está en Netflix, imagínate tú. O sea, ¿cuánta gente más está viendo esta película? No sé si Netflix te da esos datos, pero Ujú. probablemente es mucho más la gente que ha visto este retablo en Netflix o en YouTube. No sé si está en YouTube, probablemente sí. Pero hay una enorme cantidad de películas de este tipo peruanas y de otro lugar que están en YouTube, en Netflix, y la gente no necesita ir a una sala de exhibición para verla. Yo Sí, creo que es hay verdad. una especie de comodidad ahí, en fin. Eso es un fenómeno que hasta ahora lamentablemente no se ha estudiado bien. Tenemos suposiciones, tenemos ideas, pero creo que es hora de dedicarse realmente al estudio sistemático de este fenómeno, ¿no? Sí, sí, yo en realidad le doy absolutamente toda la razón. Y ahora vamos a entrar a unas preguntas un poco más personales. Me gustaría preguntarle a usted, ¿qué fue lo que lo llevó a ser docente, ¿no? ¿Cuál es su mensaje fuera de todo el tema teórico y cuál es su sello personal? Algo que usted dice, no, mis alumnos me recuerdan por tal cosa. Mira, la verdad es que yo nunca decidí ser docente, o sea, no es que yo he escuchado muchas veces a gente que dice, yo tenía un plan, ¿no? O yo tenía un propósito. Nunca en mi vida yo me he planteado ese tipo de cosas. ¿Sabes? Yo simplemente en un momento de mi vida pensé que la economía era interesante para mí porque yo militaba políticamente en un partido y la economía me iba a permitir, digamos, de alguna manera ayudar, pero era muy difícil para mí seguirle el ritmo a los estudios de economía. Pero también dentro de mí estaba muy claro el tema de hacer cine antropológico. Yo veía mucho en esa época cosas como National Geographic o en fin, todo este tipo de films y ahí leía y qué sé yo. Entonces, cuando yo dejo la antropología, perdón, la economía, me meto a estudiar antropología, me meto a estudiar cine y mi sueño era un poco hacer ese cine antropológico. Estuve a punto de hacerlo y probablemente mi vida hubiera cambiado radicalmente porque yo viajé a Inglaterra, en primer lugar a estudiar inglés porque no sabía casi nada de inglés y después estuve en la Universidad de Manchester y en ese lapso conocí gente de la BBC que hacían documentales antropológicos y estuve a punto de ser contratado por la BBC para hacerlo. Lamentablemente o felizmente, no sé qué decirte, hubo una crisis económica en Inglaterra, entonces suspendieron muchas de esas cosas y yo no pude realizar esto. ¿No? Yo regresé al Perú para conseguirme una beca para terminar estudiando en la Universidad de Manchester, pero fue difícil para mí hacerlo porque encontré un buen trabajo en la Católica. Parte de ese trabajo era la docencia. Yo ya había sido docente antes, pero jefe de práctica. Yo fui jefe de práctica muy temprano. Yo estaba todavía en segundo año de la carrera y ya tenía algunos profesores, amigos míos, que me pedían, me dieron esa opción, digamos, de hacer jefe de práctica. Entonces empecé a enseñar distintos cursos. Yo estaba ya en facultad y enseñaba en letras, antropología, historia universal, filosofía. Entonces todo eso me empezó a dar pues un background bien difícil de obtener si solamente te dedicas a estudiar antropología. Claro. Para mí fue muy natural, digamos, a enseñar. Y cuando terminé la carrera, en vez de dedicarme a la investigación antropológica o a otra, o al desarrollo, como algunos de mis amigos, simplemente me quedé en la universidad, porque me encantaba la universidad, me encantaba ese contacto con la gente y sobre todo algo que para mí es vital, ¿no? Es despertar en mis alumnos una sensación de un afán crítico, ¿no? De no quedarte en lo convencional, de ver las cosas de otra manera, ponerte en otros puntos de vista. Por eso
que para mí fue muy fácil y muy halagador que Leonardo Torres me invitara a la UPC a dictar un curso que él le puso el nombre, El mundo heterogéneo. Y eso es un poco la antropología, es esta cosa que te enseña a ver cómo es que este mundo es tan heterogéneo, ¿no? Y tratar de explicar la heterogeneidad. Tengo la impresión, no sé si tú puedes corroborarlo porque has estado conmigo en la clase, que mi mayor intención es esa. O sea, despertar en mis alumnos esta sensación de que no estés seguro, que no estés cómodo con lo que tú crees que es el mundo, porque el mundo tiene muchas otras referencias y todo el mundo tiene derecho a tener estas referencias. Y eso es básicamente para mí lo que la antropología me dio. Me sentí cómodo enseñando y me quedé ahí, ¿no? Creo que todos los que hemos llevado clases con usted hemos sido muy afortunados de poder llevar clases con alguien tan sabio y tan paciente y alguien que sabe cómo llevar esos temas y sabe llegar a sus alumnos, ¿no? Entonces, otra, y creo que es la última pregunta antes de darle mi reflexión final. De todos estos años que usted lleva enseñando, que son 50, más de 50, coméntenos acerca de algún aprendizaje que lo haya ayudado a crecer como docente. Mira, no sé, realmente es bien difícil decir qué cosa. Yo lo que tenía claro desde el comienzo, y lo he conversado con mucha gente y otros profesores, es que de repente cuando tú entras a un salón de clases te conviertes y haces una performance. O sea, es casi como un actor de teatro haciendo su... Yo siempre me he sentido eso, ¿no? Eh, ¿cómo logré esto? No, nadie me enseñó. No es un libro, ni es un profesor, ni... Yo jamás en mi vida he seguido un curso de pedagogía, por ejemplo. Simplemente yo lo que dije cuando empecé a enseñar es voy a hacer lo que soy, un poco rebelde, un poco abusivo, un poco irónico, un poco gracioso y tratar de que la gente pues vea en estas cosas un efecto crítico, digamos, frente a lo que se le viene, a todo. Incluso a mis alumnos siempre les he dicho, ustedes tienen todo el derecho y la obligación de criticar incluso a sus profesores que les enseñan crítica, ¿no es cierto? Eh, pero no sé realmente, nunca estudié pedagogía. Sé que hay muchos profesores que han estudiado pedagogía, pero incluso alguna vez que he tratado con gente que enseña estos cursos de pedagogía universitaria, no sé, me da la impresión como que no saben realmente lo que es esto, ¿no? Porque simplemente tienes que hacerlo de una manera que la gente, eso lo tenía claro, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hago para que estos temas no aburran a mis alumnos? Entonces tienes que empezar a buscar la forma, hacer chistes, hacer cosas, parar un rato, buscar ejemplos, de esos ejemplos que te fastidian, ¿no? Por eso es que yo usaba mucho, por ejemplo, en la clase, toda esta cosa de las mujeres yanomanos que matan a sus hijas, esas cosas que las violaciones en la India, todo eso, porque eso de alguna manera es como que te obliga, oye, ¿qué está hablando este, no? Claro. Entonces te paras en el asiento y ya te pones a escuchar. Entonces, eso es un poco algo que lo he ido diseñando por mi cuenta. No, Sí, nadie me enseñó eso, ni leí un libro sobre eso, ni nada. Yo he wow. conversado con muchos profesores que he conocido en mi vida y la gran mayoría de nosotros nunca escogió ser profesor, simplemente ocurrió. Bueno, profe, wow, no, no sabía que era algo que había aprendido con el tiempo o que usted mismo había desarrollado su propio método. De verdad que me ha dejado impresionada, era algo que no sabía. Pero más o menos para decirle por qué razones este curso del mundo heterogéneo con
o sea, llevarlo con usted me ha marcado. Ay, ¿por dónde empezar? Creo que cuando llegué a su curso, yo decía, bueno, o sea, si se trata más o menos también de abrir tu mente, creo que me va a ir bien porque soy una persona de mente bastante abierta, ¿no? No sé si es por mi generación o bueno, por lo que habré vivido, qué sé yo, ¿no? Pero llegué a su curso y dije, quizá no tengo la mente tan abierta como pensé. Y conforme fueron pasando las clases, me di cuenta que sí era un tema que de verdad la antropología es bastante amplia, ¿no? Lo que hemos llevado con ustedes una inducción es creo que una cuarta parte de lo que a lo mejor usted ha visto, pero esa cuarta parte a mí me ha marcado porque siento que no solamente he aprendido que todo es una construcción social, ¿no? Creo que eso es lo que se nos ha quedado a todos, que el ser humano es un ser realmente complejo, que le damos sentido a absolutamente todo y que usted creo que utilizaba la metáfora de que somos como una mochila con hueco. Ah, Creo que usted decía eso. Y más que nada relacionándolo con mi carrera, creo que como actriz, como artista escénica, es muy importante no juzgar al personaje que vas a interpretar, ¿no? Y este curso a mí me ha enseñado a no juzgar, a entender el por qué, ¿no? ¿Por qué esta persona, o a lo mejor por qué este personaje actúa de esta manera? ¿En qué entorno vivió para que tome estas decisiones, ¿no? Y no juzgarlo a él ni a las decisiones que toma. Entonces, y llevarlo con usted fue más que un placer. A mí me decía, no, Mundo Heterogéneo tiene que ser con el Diablo, con César Samayoa, porque ninguna otra persona te va a enseñar lo que te enseña él. Y me acuerdo que llegué a su primera clase y lo primero que hizo fue, o sea, entró al salón y todo fue un silencio. Fue un silencio. Usted impone presencia donde vaya y empezó a hablar acerca de las bandas de rock que más le gustaban y yo dije, este profesor me va a caer muy bien. Quiero agradecer desde lo más profundo de nuestro corazón. Es un placer para nosotros estar con usted aquí. Espero que haya disfrutado de la entrevista y para todos nuestros espectadores pueden encontrar los trabajos de César Samayoa en YouTube. Tiene muchas entrevistas muy interesantes y también pueden encontrar artículos y otras cosas más en Google. De verdad, este profesor es simplemente increíble. Así que muchas gracias, profe, por estar con nosotros. no, gracias a ustedes por acordarse de mí y hacerme un poco más interesante la tarde de los jueves, que no pasa nada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ese ha sido el fin de nuestra entrevista y espero que la hayan disfrutado. Hasta la siguiente. Chao.